Esta materia es una complementación de la materia hidrotecnia 1, donde a partir de todos los conceptos que hemos visto en hidrología, entonces la idea ahora es aplicarlo al diseño y construcción de obras hidráulicas. Las obras hidráulicas son muy amplias, hay un conjunto importante de ejemplos que vamos a estar viendo con la cátedra. Entonces ahora lo que voy a ver un poco una definición de la obra hidráulica, ¿verdad? Entonces, se puede decir entonces que las obras hidráulicas son un conjunto de estructuras construidas con el objeto de manejar el agua. Por un lado, aprovechar el agua y también defender, ¿verdad? Cualquiera sea su origen. Entonces, y básicamente tenemos dos tipos de obras hidráulicas, de aprovechamiento del recurso o tenemos, por ejemplo, casos como las inundaciones de defensa con respecto a nosotros, por un lado aprovechamos el agua, pero por otro lado también nos defendemos, ¿verdad? En la historia de la humanidad, el desarrollo de todas las civilizaciones fue acompañado por el desarrollo de las obras hidráulicas. Vamos a ver un poco más adelante la historia sucinta de los aprovechamientos y la principal obra que está asociada a la obra hidráulica, que es la presa, que es una obra de cierre. Entonces, por un lado tenemos que hablar de que, por un lado, el hombre se aprovecha del agua y tenemos, por ejemplo, el abastecimiento de agua a poblaciones, una captación como tiene la SAP en Viñascue, donde capta el agua del río Paraguay y distribuye a todo el área metropolitana de Asunción. También tenemos los proyectos de riego, que es para uso agrícola, donde en función a la fuente de agua, que puede ser superficial, puede ser subterránea, entonces se provee agua a un cultivo para el riego, ¿verdad? Después tenemos la producción de fuerza motriz o energía eléctrica, que son las centrales hidroeléctricas. Vamos a ver enseguida unos ejemplos, como los que tenemos aquí en Paraguay, Teipuya, Suretá, Corpus. Después otro aspecto importante es la navegación fluvial. Para poder hacer navegable el río, tenemos que hacer un conjunto de obras. Fundamentalmente, lo que más estamos haciendo aquí en Paraguay es el dragado para mantener la vía navegable, pero también existen, digamos, en algunos casos, como el canal de Panamá, que se hace un canal con unas esclusas para poder interconectar, digamos, diferentes áreas. Acá nosotros en Paraguay tenemos una importante esclusa de navegación, que es lo que se tiene en Yacyretá, que permite navegar desde aguas abajo del río Paraná a la zona norte hasta Alto Paraná. Y después tenemos la recreación o el turismo, ¿verdad? Es decir, la idea que una obra, un aprovechamiento hidroeléctrico sea multipropósito, como vamos a ver enseguida en el caso de Yacyretá. Y después, por otro lado, tenemos las obras de defensa contra los recursos hídricos, que es el caso que tenemos las inundaciones, fundamentalmente ribereñas, cuando el río crece y desborda e inunda las zonas bajas de la planicie del río Paraguay, por ejemplo. Y también tenemos las obras de inundación pluvial, que es debido a las tormentas severas, como tuvimos la semana pasada, donde ustedes vieron que hubo un montón de impactos en diferentes estructuras hidráulicas como alcantarillas, puentes, inclusive rutas que se han cortado. Después tenemos también obras contra asolve, que es el caso de los desmoronamientos que se dan en zonas fundamentalmente montañosas, donde se producen el agua, digamos, hace que se produzca todo un proceso de pérdida de suelo, que eso va y colmata y produce inclusive accidentes en muchas zonas, ¿verdad? Acá nosotros tenemos los casos en la zona costera de los arroyos, cuando hay casas que están pegadas a los cauces y que con un desmoronamiento puede llevarlo, ¿verdad? Y entonces, como ya dije, la finalidad múltiple, o sea, la idea que una obra sea multipropósito, ¿verdad? Entonces, o sea, hasta hace poco tiempo las obras se veían como obras aisladas. Sin embargo, desde el punto de vista económico, se usa entonces como un criterio de dar un diferente aprovechamiento. Por ejemplo, en Yacyretá tenemos el embalse de Yacyretá, y con ese embalse se han construido dos tomas de agua para riego de 100 metros cúbicos por segundo, uno para cada país. Eso está disponible para que tanto Paraguay y Argentina lo use en algún momento. Entonces vamos a mirar ahora un esquema de bien sencillo de aprovechamiento superficial del agua. El aprovechamiento también, repito, puede ser subterráneo también, ¿verdad? O puede ser una combinación. En este caso nosotros tenemos ahí en la figura, se observa una cuenca hidrográfica. Esa cuenca hidrográfica tiene una red hídrica y lo que se ve como número 2 es una de las principales obras, un aprovechamiento, que es el embalse o una laguna, ¿verdad? Es el lugar donde, digamos, se acumula el agua
y se regula el agua para diferentes usos, ¿verdad? Entonces, digamos, uno sería la cuenca hidrográfica y entonces dentro de la cuenca, en la zona más baja, se define un sitio donde poner un aprovechamiento. Vamos a hablar de un mini aprovechamiento que puede ser un pequeño arroyo en un lugar agrícola donde se hace un aprovechamiento, pero también podemos hablar de grandes obras como Itaipú y Suretá, ¿verdad? Entonces, este, segundito, voy a poner otra vez en pantalla grande. Entonces, el embalse entonces es el lugar donde se acumula el agua, entonces es donde se regula, digamos, sería el vaso, es donde se forma entonces un almacenamiento. Para formar ese almacenamiento se tiene que construir una presa o una obra de cierre, que es el elemento que está al final de la presa, con el cual se hace el cierre, digamos, del valle para poder construir la presa, ¿verdad? Entonces, ahí lo que pasa es que cambia el régimen natural de escurrimiento a un régimen artificial en función a la demanda de agua, así como vimos con los métodos de regulación de Ripple, diferencia acumulada, entonces nosotros podemos regular para diferentes usos. Entonces, esa presa tiene entonces el vaso propiamente dicho que sería el, el, el embalse, tenemos la cortina o presa también llamada, tenemos una obra de toma, es decir, hay una toma de agua dentro de la presa y tenemos también una obra de excedencia, es decir, una obra donde, digamos, en caso de que el agua sobrepase el nivel de la presa, pueda, digamos, verter para evitar que produzca un desmoronamiento de la presa, ¿verdad? Después tenemos la derivación o captación por medio de la presa, se deriva el escurrimiento de un río hacia un sistema de conducción que aquí se ve como el valor, el esquema 3, ¿verdad? Entonces, nosotros tenemos entonces ahí una derivación y después tenemos un sistema de conducción. Nosotros tenemos una captación de agua también para un uso, por ejemplo, lo que sería así, sería una comunidad. Aquí nosotros producimos energía hidroeléctrica, por ejemplo, juntamos también agua para regadío, para consumo humano, y tenemos una captación entonces con el cual derivamos el agua hasta un centro urbano, ¿verdad? El mejor ejemplo que tenemos aquí en Paraguay es el acueducto del río Paraguay que se capta el río en Puerto Casado y va hasta Loma Plata, ¿verdad? Por supuesto que para poder caracterizar el agua que podemos disponer, tenemos que tener estaciones pluviométricas y pluviográficas dentro de la cuenca y una estación de aforo que nos permita medir caudal. También entonces, luego tenemos entonces un sistema de distribución de agua, que es otra obra hidráulica que ustedes van a ver con más detalle en la materia saneamiento, ¿verdad? Por ejemplo, una red de agua potable. Y entonces ahí puede ser, por ejemplo, un fin puede ser, por ejemplo, riego por gravedad, si esto fuera un sistema de una plantación que utiliza el agua de riego, o puede ser una comunidad, ¿verdad? Entonces, y bueno, también tenemos la utilización directa del agua mediante elementos específicos, por ejemplo, turbina en caso de plantas hidroeléctricas, una toma domiciliaria en caso de abastecimiento a poblaciones o también un sistema de riego, ¿verdad? Entonces, y en el ítem 7 lo que se ve es la eliminación de los volúmenes sobrantes, así como nosotros metemos agua a un sistema, por ejemplo, de riego, tenemos que evacuar todos los excedentes, ¿verdad? Si fuera, por ejemplo, una obra de alcantarillado, una obra de abastecimiento humano, ustedes saben que en una casa, así como entra el agua, tiene que salir un efluente. En ese caso vamos a tener que tener un sistema de alcantarillado cloacal para drenar el efluente, lo que no se usa, ¿verdad? Normalmente tenemos entonces un sistema de drenaje urbano, que es otro, digamos que es para evacuar el agua de lluvia, también tenemos desagüe cloacal. Entonces sería un poco un esquema del aprovechamiento, ¿verdad? Y en el caso ya de las obras de defensa, así como podemos aprovechar el agua, podemos defendernos. Entonces voy a traer a colación un poco acá dos esquemas de las obras de defensa costera que tenemos en Paraguay. Por un lado tenemos entonces, cuando tenemos nosotros inundaciones, tenemos medidas estructurales y no estructurales para dar una respuesta a la inundación. En el caso
hidráulicas, objeto de esta materia, entonces tenemos los muros de defensa costera, tenemos diques y tenemos también obras como refugio, que lo que se hace entonces es levantar el terreno o llevar a la población a un lugar más alto, más seguro, ¿verdad? Entonces, esos son con respecto a las medidas estructurales. Y con respecto a las medidas no estructurales, entonces tenemos que hay aplicaciones muy importantes como algo que ya se hizo en la Facultad de Ingeniería hace como 15 años, que son los mapas de inundación de caso del río Paraguay, que se hizo desde Bahía Negra hasta la ciudad hasta confluencia con el río Paraguay. En la facultad están disponibles estos mapas, inclusive en formato digital. Y también tenemos lo que habla de los sistemas de alerta para prevenir eventos extremos, ¿verdad? Que normalmente cuando son tormentas severas es muy poco el tiempo que se tiene para poder evacuar, pero en el caso de una crecida del río sí, un sistema de alerta nos permite prepararnos o adecuar, digamos, para poder mitigar las inundaciones. Aquí tenemos justamente esto, estoy mostrando ahora, es un plano de inundación, un mapa de la ciudad de Concepción, donde la línea roja muestra hasta dónde ha llegado el agua con una crecida como la del año 1983, una crecida histórica, y lo que ocurre es que la ciudad de Concepción es una ciudad muy plana, ¿verdad? Entonces ahí se ha construido lo que se ve en azul, un muro de defensa costera para proteger a la ciudad del río, pero no fue suficiente eso porque cuando llueve dentro de la ciudad, como ocurrió hace unos 15 días, llueve dentro de la ciudad, si no acá se tiene todo un sistema de vasos de espera para poder evacuar el agua al río. Entonces, lo que ocurrió hace poco tiempo fue que no estaban funcionando las bombas y se produjo una gran inundación de gran parte de la ciudad. Aquí tenemos una vista del muro de defensa costera, entonces no es tan sencillo como hacer nomás un muro, ¿verdad? También tenemos que prever todo un sistema de desagote del agua de lluvia que cae dentro de la palangana que es como queda la ciudad. Entonces, aquí tenemos los mapas de inundación con las curvas de inundación para tiempo de recurrencia de 2 años, 10 años y la roja sería hasta 100 años. Después vamos a compartir con ustedes todos estos mapas que están disponibles a lo largo de todo el río Paraguay. Después tenemos el caso de la ciudad de Pilar, ¿verdad? Que la ciudad de Pilar es aún más complicado porque no solamente la ciudad está en una zona baja, sino que también tenemos un río que llega justamente al norte de la ciudad y que hace que prácticamente toda la ciudad quede bajo agua. Si ustedes ven la línea roja, muestra que prácticamente si no hubiera una ola de defensa costera, prácticamente todo el casco urbano de la ciudad queda bajo agua. En este momento, el Ministerio de Obras Públicas está terminando un muro de defensa costera con todo un sistema de drenaje y seguramente vamos a tener oportunidad ahí con el ingeniero Ávila, que está por el MOPC, de mostrar un poco eso o hacer algún seminario para mostrar un poco cómo se está encarando esto. Repito, el tema no es solamente hacer el muro de defensa costera, sino también tenemos que ver qué hacemos con el agua de lluvia que cae dentro y que tenemos que desagotar. Asimismo, también todo lo que es agua cloacal, también tenemos que tener todo un sistema de bombeo. Como ven, el tema es bastante complejo. ¿Me están siguiendo hasta acá? Hola. Sí, creo que Sí, sí. sí, te Eh, escuchamos, sí, sí. les pregunto nomás porque estoy con problemas de retorno, pero bueno, entonces como pueden ver, justamente aquí tenemos un mapa cartográfico de la ciudad de Pilar. Ahí tenemos el arroyo Ñembucú, acá tenemos el río Paraguay. Aquí está la manufactura Pilar en la punta y bueno, aquí fue, digamos, esta obra tuvo muchos problemas en los últimos años con las últimas inundaciones y hoy entonces el ministerio está haciendo una fuerte inversión para buscar una solución integral al problema de las inundaciones. Repito, el problema no es solamente proteger a la ciudad, sino que hay que cerrar toda la ciudad tendría que cerrarse para poder proteger, porque cuando tenemos grandes inundaciones, entonces el problema es bastante crítico, ¿verdad? Hay una foto emblemática de la ciudad de Pilar de 1983, donde se ve totalmente la ciudad bajo agua. Tengo en otra presentación, pero vamos a tener oportunidad después de hablar más adelante la problemática de inundaciones, ¿verdad? Pero en ese momento, en ese caso, fueron 101 días, el 100% de la ciudad bajo agua, ¿verdad? Ustedes se imaginan el tremendo impacto que eso ocasionó y bueno, la idea un poco es buscar soluciones a estas zonas bajas, ¿verdad? También tenemos problemas aquí en Asunción, en los bañados norte y sur de Asunción, que hasta el día de hoy
no están resueltos, ¿verdad? Entonces, hice hasta ahora un rápido abordaje de las diferentes obras hidráulicas. Repito, estamos hablando del aprovechamiento hidroeléctrico, abastecimiento para poblaciones, captación de agua. Y después tenemos todo lo que es drenaje, ¿verdad? Tenemos drenaje urbano, drenaje vial, que es el diseño de alcantarillas y puentes, el desagüe pluvial, que es un tema con el cual se están haciendo muchas tesis en la Facultad de Ingeniería y vamos a tener oportunidad de ver algunas de esas tesis ahora para ver. Pero en este momento quisiéramos volver un poco un ratito hacia hidrotecnia uno, de tal manera que usted tenga una visión de qué manera entonces los diferentes parámetros del balance hídrico se aplican para los diferentes estudios de obras hidráulicas, ¿verdad? Por ejemplo, si nosotros tenemos un problema de erosión de suelo, ¿verdad? Y tenemos que proteger, por ejemplo, la ladera de una ruta. Cuando se hace una ruta, si nosotros cargamos la ruta, queda, digamos, entre la ruta de la natural, se tiene que cargar prácticamente un talud, y ese talud se tiene que proteger. Si no se protege, se produce la erosión del suelo. La erosión hídrica y eólica es todo un tema que también vamos a asignar seguramente a un grupo de seminario para que podamos ver esa problemática en clase. Entonces ahí el parámetro que se usa es la intensidad, la duración de la lluvia, ¿verdad? Que es a partir de la curva IDF, ¿verdad? También interesa la humedad del suelo y la capacidad de infiltración que pueda tener ese suelo, ¿verdad? Después tenemos para el control de inundaciones o control de crecidas, nos interesa la altura de precipitación, la tormenta, la intensidad, la duración, y si fuera en un río también tener la serie, la frecuencia de los caudales máximos o alturas máximas del río Paraguay para poder, digamos, definir para un determinado, por ejemplo, la avenida costanera de Asunción, que si bien no es una obra de defensa costera, fue rellenado sobre el río, y para poder definir la cota a la cual se va a implantar, digamos, la calzada de la avenida costanera, se hizo un estudio hidrológico estudiando, digamos, la serie histórica de niveles de agua de casi 100 años. Entonces, y con eso y usando un método estadístico como el método de Gummel, se define entonces una altura para un determinado tiempo de recurrencia, ¿verdad? Entonces, un poco aquí, la avenida costanera está con un nivel de, creo que 80, un periodo de retorno de 80, entre 80 y 100 años, ¿verdad? Entonces, y por supuesto que también si vamos a una presa tenemos que ver todo lo que es infiltración en la presa, que es uno de los temas que vamos a estar estudiando cuando estudiemos las presas. Con respecto a la navegación, entonces nos interesan los diagramas de niveles, la curva de duración de niveles y por supuesto los niveles mínimos, ¿verdad? Así como podemos estudiar los niveles máximos a través de un método estadístico, también tenemos que estudiar los niveles mínimos y la infiltración de agua que se puede dar en los canales. Cuando hablamos de hidroelectricidad, que es la obra hidráulica por excelencia, que digamos ocupa el tema central de la cátedra, entonces nos interesan muchísimos parámetros como la precipitación y evaporación en el embalse, también tener los caudales promedio y la infiltración de las presas, ¿verdad? Después, si vamos a hablar de drenaje, cuando hablamos de drenaje, vamos a ver más adelante que hay diferentes tipos de drenaje. Está el drenaje urbano, que es el desagüe pluvial que hay que hacer en las ciudades. Después tenemos el drenaje vial, que está asociado a las alcantarillas y puentes y que tiene toda una metodología de cálculo y diseño que vamos a estar viendo con algún grupo de seminario, con casos reales en las rutas que estamos teniendo ahora mismo, ¿verdad? Con tanto problema que tuvimos. Y tenemos también el drenaje agrícola, ¿verdad? Porque así como les comenté que entra agua para riego en un predio, entonces también tenemos que drenar el agua. Cuando hacemos un sistema de riego tenemos que hacer un sistema de drenaje. Entonces para el estudio de drenaje, entonces interesa muchísimo ahí la frecuencia de la tormenta, la intensidad de la duración, es decir, la curva IDF, la altura de drenaje, entonces también la tasa de infiltración y las condiciones del agua subterránea, ¿verdad? También si tenemos nivel freático alto, entonces ahí tenemos que hacer un drenaje subterráneo. Cuando hablamos de riego, entonces ahí interesa la precipitación que está disponible, conocer el periodo de la cosecha, la máxima evaporación y transpiración, las pérdidas por infiltración y conocer, digamos, la curva digamos, cómo se comporta, digamos, el agua, ¿verdad? Años húmedos, años secos, los niveles que podemos tener en las tomas de agua y también las pérdidas por percolación, nivel de agua en las tablas de riego, ¿verdad? Para el caso de abastecimiento de agua, nuevamente tenemos que tener datos para el embalse, conocer los caudales máximos y mínimos
y el rendimiento que se pueda tener, digamos, en caso de agua, si fuera agua subterránea. El embalse de agua subterránea también es un tema ya más específico, entonces, y que, digamos, escapa un poco al alcance de la materia, pero también en ese caso se tiene que tener datos, digamos, de almacenamiento del agua. Bueno, con respecto ya a un aprovechamiento de recursos hídricos, entonces ya vimos que tenemos ahí, puede ser para hidroelectricidad, puede ser para riego, agua potable, navegación, y recreación, y lo ideal sería que siempre se formule como una obra de propósito múltiple, ¿verdad? Entonces, ahora voy a mostrarle el esquema general de un aprovechamiento hídrico, ¿verdad? Entonces, quiero que presten atención a este esquema. Si vamos a ver primero el de abajo, se ve, digamos, en perfil, ahí se ve esquematizado una presa, que es la obra de cierre, con el cual se forma un embalse, que es lo que está aquí a la izquierda. En planta ya vemos, ahí está el embalse y ahí tenemos entonces este triángulo representa la presa. Y entonces ahí tenemos que tener una obra de toma donde se capta el agua para llevarlo, en este caso para un aprovechamiento hidroeléctrico. Entonces, si por ejemplo el aprovechamiento del hidroeléctrico que está, digamos, esquematizado por una casa de máquina, está alejado, entonces puede haber una conducción libre hasta un determinado punto donde si tenemos desnivel hay que hacer una cámara de puesta en carga, que es pasar, digamos, de la presión atmosférica a una presión y tener ya ahí un conducto forzado, como vamos a ver enseguida en el ejemplo de Acaraí, donde dentro del conducto forzado entre la, digamos, la captación de la cámara de puesta y la casa de máquina, tenemos que poner una obra que ustedes ya conocen, que es la chimenea de equilibrio, que se utiliza, digamos, para evitar el fenómeno del golpe ariete, un fenómeno que ustedes ya vieron en hidráulica, ¿verdad? Entonces ahí vemos el esquema en planta, se ve aquí está, digamos, la obra de toma, aquí está, perdón, la obra de toma, aquí tenemos la cámara puesta en carga, y a partir de aquí tenemos una tubería forzada, la chimenea de equilibrio se ven colocada en un punto clave, como vamos a ver enseguida, y de la cámara, de la casa de máquina tenemos el canal de restitución con el cual el agua vuelve al cuerpo, digamos, a un río. En este caso, por ejemplo, va al río Paraná, caso de Acaraí que vamos a ver, ¿verdad? Entonces, este sería, digamos, el esquema que estoy mostrando aquí es para un aprovechamiento de alta caída. Eso no está escrito acá, pero quiero que tomen nota. En caso que sea de baja caída, entonces no tiene la chimenea de equilibrio y la casa de máquina puede estar pegada a la presa. Esa sería un poco la diferencia entre un aprovechamiento de alta caída y de baja caída. Aquí vamos a ver ahora entonces el caso del, este sería el corte del complejo Acaraí, donde aquí tenemos entonces, esta sería la presa Acaraí, que está aquí cuando uno va de Ciudad del Este a Itaipú, a Hernandarias, pasa, digamos, la ruta pasa en medio entre la presa Acaraí y la chimenea de equilibrio. Acá ya está el río Paraná. Entonces, el complejo Acaraí es una presa de alta caída porque la casa de máquina está a 45 metros abajo, digamos, en un túnel está. Entonces, nosotros tenemos aquí el embalse de Acaraí, es lo que está aquí en la cota 185, como se puede ver, que es un embalse que está, digamos, ahí en la ciudad de Hernandarias, sobre el río Acaraí, ¿verdad? Y ese río Caraí tiene un afluente más aguas arriba, que es el río Iguazú, que está a unos 80 kilómetros. Ahí se hizo un embalse de compensación, con el cual se junta el agua para una regulación interanual. Entonces, cuando necesita más agua aquí en la presa Caraí, se abren las compuertas en Iguazú y esto envía agua a la presa Acaraí, ¿verdad? Entonces, aquí tenemos la tubería de aducción que les comenté. En este caso, no hay una cámara de puesta en carga porque directamente la tubería de aducción sale de la presa Caraí. Y aquí tenemos la chimenea de equilibrio que está colocado antes de, digamos, del gran desnivel para proteger entonces a la tubería para maniobras que tenemos. Aquí tenemos el generador y las turbinas, ¿verdad? Entonces aquí es donde se produce digamos, la rotación del eje que se transforma la energía mecánica en eléctrica y entonces el agua entonces al pasar todo por las turbinas, el agua a través de un canal de fuga, en este caso va al río Paraná. Entonces, como ven, el aprovechamiento hidroeléctrico no consume agua, es decir, es un uso no,
un uso no consultivo, ¿verdad? Entonces aprovecha, digamos, el salto hidráulico para generar la energía hidroeléctrica, ¿verdad? Ahí tenemos entonces un esquema poco más amigable que el anterior. Entonces aquí lo que faltaría mostrar es que no lo tengo a mano, que la potencia de un aprovechamiento es igual a gamma QH, es decir, 9,81 caudal por la altura. Eso sale ya en kilowatt. Entonces esa potencia entonces es función del caudal del río y también de la altura, ¿verdad? Podemos tener poco caudal y una gran altura o viceversa, ¿verdad? Aquí tenemos entonces, fíjense, aquí está la casa de máquinas, prácticamente esto está al nivel del río Paraná, y aquí tenemos entonces los diferentes niveles, ¿verdad? Entonces aquí tenemos el embalse Iguazú está en la cota 223, en la presa, en la Caraí está en 185, en la próxima clase podemos mirar, pongo Google Earth y se ve perfectamente todo ambos embalses, ¿verdad? Tanto del Iguazú, que es muy gigantesco, para que ustedes tengan idea, eso está, digamos, a la altura de la ciudad de Colonia Iguazú, que está antes de llegar a Ciudad del Este, ¿verdad? Entonces, y el río Iguazú ingresa en el río Caraí y luego entonces esto llega entonces hasta el lugar donde se construyó la presa Caraí, que es la presa genuinamente paraguaya, ¿verdad? Aquí abajo pueden ver una imagen de la presa. El año pasado cumplió 50 años. Entonces, fíjense, aquí está la casa de máquinas, está aquí abajo. Hay dos líneas de aducción de agua con dos tuberías, dos chimeneas de equilibrios. Y detrás entonces se ve la presa vertedero, ¿verdad? En este caso una presa que a la vez es una presa, digamos, para cerrar el embalse y a la vez es el vertedero para caso de crecida, entonces poder desaguar el agua, ¿verdad? Entonces, yo me olvidé de comentarles que desde el punto de vista hidrológico, la obra más importante del aprovechamiento es el aliviadero o vertedero, ¿verdad? Que tiene que tener la capacidad de desagotar un caudal de crecida. Por ejemplo, el caso de Itaipú, el tiempo de retorno que se usó para definir la tormenta, el caudal de diseño es de 5.000 años, ¿sí? O sea, se toma un valor con una gran seguridad para evacuar caudales extraordinarios, porque la presa no está preparada para que el agua rebase, tiene que tener mucha seguridad. Vamos a ver enseguida un poco los vertederos de Yacyretá también. Entonces, esta es la obra más importante desde el punto de vista hidrológico, que si está mal diseñado, entonces puede colapsar toda la presa y fallar todo el sistema. En el caso de presa de montaña, el riesgo que hay es que ese embalse quede totalmente colmatado con sedimentos, que es una de las fallas que hay en las presas, ¿verdad? Cosa que no tenemos aquí, ese problema en Paraguay. Entonces aquí estamos viendo diferentes presas y acá traigo un poco a colación la central hidroeléctrica de Itaipú, que siempre es objeto de una visita con esta materia que lastimosamente este año vamos a tener que buscar una alternativa utilizando videos y ver un poco de qué manera podemos conocer detalles específicos de la presa. Yo le pasé justamente a la ingeniera Maggie ayer, le pasé, hay un video que está en mega estructura, está en YouTube, donde muestra la historia de la construcción de la presa de Itaipú, dura 45 minutos y realmente les recomiendo que vean porque muestra muchos componentes de lo que se hizo en el río, como por ejemplo, uno de los aspectos es de que se hizo un desvío artificial del río Paraná para poder construir esta presa en seco que ven aquí. En el costado izquierdo se hizo un canal, se excavó en roca y se cerraron con dos presas en arco para poder entonces construir en seco la presa, ¿verdad? Y ese canal que se construyó fue diseñado para un caudal de 40.000 metros cúbicos por segundo y justo el año siguiente llegó un caudal, prácticamente trabajó a sesión plena, ¿verdad? Entonces, y aquí en el esquema que se ve a la derecha, entonces vemos la presa principal que está en gris, acá estaría el río Paraná, ¿verdad? Aquí está, digamos, el 11 y 12, se ve el antiguo canal de desvío que después se cerró. Y a la izquierda, en el lado paraguayo, está el vertedero, que es el famoso, dos canales con un salto de esquí, que están preparados para desagotar hasta 60.000 metros cúbicos por segundo, ¿verdad? Entonces, bueno, esta es hasta el día de hoy se siendo una
presa durante mucho tiempo fue una de las más grandes del mundo y bueno, si bien hoy es cierto, ya Tres Gargantas en China le superó en tamaño, en generación de energía sigue siendo la más importante hasta ahora del mundo, ¿verdad? Bueno, entonces, y bueno, también tenemos la otra presa que se construyó con la Argentina, entonces la presa Yacyretá, que la característica principal de esta presa que se construyó ya en una zona llana, Itaipú se construyó todavía en una zona del río Paraná, que el río está encajonado o encañonado, entonces no hubo grandes inundaciones, grandes lagos, pero en el caso de Yacyretá sí ya, como es, entra, digamos, a partir de cerca de Encarnación, entra, cambia de un río de encañonado, encajonado a un río de llanura, entonces hubo grandes extensiones de terreno inundado, más en Paraguay que en Argentina, y ha generado una serie de problemas, ¿verdad? Que vamos a estar comentando en otra clase, que fue que, por ejemplo, durante más de 20 años no se pudo llevar la presa a la cota máxima de diseño, que era la cota 83, y permaneció en la cota 76 porque no se terminaban todas las obras de compensación, como vamos a ver más adelante, cómo proteger cierto el valle, ahí en Carmen de Paraná se protegió todo un valle, digamos, que donde se produce arroz. La ciudad de Encarnación también se hicieron una serie de obras de protección, el arroyo entonces Tacuarí, y otros arroyos fueron protegidos. Entonces, bueno, ahí se ve en la figura, entonces vemos algunos componentes de la central hidroeléctrica Yacyretá. Aquí tenemos entonces esta es la central hidroeléctrica, que es la casa de máquina principal, se ve aquí. Y tenemos entonces, acá figura, ¿no? Lastimosamente no se ve mucho, pero ahí está la esclusa de navegación por el cual un convoy de barcaza puede ingresar y sobrepasar, digamos, los 20 metros de altura que tiene la presa de Yacyretá, ¿verdad? Entonces la presa, en el caso de Itaipú es de 100 metros, ¿verdad? Es una presa, digamos, extremadamente alta. El caso de Yacyretá es una presa de medianamente baja de 20 metros, pero entonces ahí tenemos entonces y las diferentes presas que se construyeron, ¿verdad? Y entonces aquí se ve una imagen donde se ve entonces la obra, la presa y todo el envase que se formó y las islas que quedaron aguas abajo, ¿verdad? Vamos a tener oportunidad de ver en detalle en siguientes clases un poco algunas características más de estas presas, ¿verdad? Entonces, saliendo un poco de la obra hidroeléctrica, entonces quisiera tocar en este momento un tema central y que está muy vinculado con la hidrología, ¿verdad? ¿Por qué nosotros necesitamos hacer obra de desagüe pluvial en las ciudades? Y también porque cada vez, digamos, tenemos más inundaciones. No es que llueva más, como ya lo hablamos, sino que se produce una alteración en el escurrimiento, ¿verdad? Entonces, eso hace de que no solamente en las ciudades, ¿verdad? Estuve viendo la semana pasada con estos quiebres de ruta que hubo ahí en Tobatí, por ejemplo. Cierto, se habla mucho de cambio climático, lluvias muy grandes, pero también hay una alteración sustantiva del uso de suelo, ocupándose zonas, digamos, que eran parte de los cauces hídricos. Entonces, un poco esto en ambientes, digamos, naturales, nosotros tenemos de que normalmente hay un 40% de evapotranspiración y un 10% de escurrimiento en un terreno natural o seminatural, ¿verdad? Entonces, el cual, entonces, y tenemos un escurrimiento subterráneo importante también, una infiltración tanto subterránea como subsuperficial. Cuando entonces comenzamos a impermeabilizar el suelo o alterar, digamos, el uso del suelo, entonces se reduce el escurrimiento superficial, también se reduce la respiración y aumenta entonces fundamentalmente el escurrimiento de 10 pasa a 20%. Ya cuando construimos, digamos, loteamientos, urbanizaciones, lo que está ocurriendo en todo el área alrededor de Asunción, ¿verdad? Entonces, con todos los loteamientos, cerrando inclusive cauces hídricos, entonces, ¿qué es lo que aumenta? Aumenta el escurrimiento, ¿verdad? Aquí llega hasta 55, ¿verdad? Pero nosotros tenemos zonas aquí en Asunción donde este escurrimiento ya es prácticamente el 90%, o sea que prácticamente el agua ya no se infiltra. Entonces, eso significa de que tenemos que hacer algo con respecto al tema de drenaje, y ahí aparece el concepto de drenaje urbano sustentable, SUT, que es, digamos, tratar de reproducir en lo posible el comportamiento del agua ante la alteración y
creando formas de retener e infiltrar el agua en el suelo, ¿verdad? Tenemos excelente experiencia de trabajo de tesis ahí en la Facultad de Ingeniería con respecto al drenaje urbano sustentable. Y lo que vamos a hacer es, vamos a asignar uno o dos grupos de seminarios para tocar en particular este tema, trabajando ya con estas tesis y con los alumnos que hicimos las tesis, ¿verdad? Bueno, para terminar, entonces, me gustaría comentarle un poco la historia sucinta de las presas en el mundo, para lo cual entonces vamos a utilizar dos libros, ¿verdad? Dos libros, o sea, dos capítulos del libro que tengo en PDF, que voy a mostrar seguramente ahora, pero vamos a disponibilizar ahí en el Classroom, ¿verdad? Uno es el capítulo 1 del libro Estructura Hidráulica del autor Novak, americano, que tenemos en la biblioteca y tenemos digital ya el libro. Y otro libro de Eugenio Vallarino que se llama Tratado Básico de Presas. Entonces también en el ítem 1.1 muestra un poco la historia de las presas en el mundo, en el cual nos muestra que prácticamente de 3.000 años antes de Cristo ya se comenzaban a construir presas fundamentalmente en el oriente, en China, en Japón, en la Mesopotamia, entonces el Tigris, el Éufrates, entonces tenemos, y luego ya con la invasión de los moros a España, los moros trajeron todo un conocimiento estupendo de la energía hidráulica y construyeron una importante cantidad de presas en España, muchas de las cuales hasta el día de hoy están existentes, ¿verdad? Después vinieron, bueno, con el Imperio Romano también se hicieron los famosos acueductos. Entonces, el desarrollo de la hidráulica fue acompañando el desarrollo de la civilización y hay que partir de la premisa de que cuando la población era nómada, es decir, no habían ciudades, entonces la gente no necesitaba salir a buscar nada porque tenía todo, digamos, a disposición con el agua lluvia, los arroyos. Luego, cuando comenzaron a construirse las ciudades, entonces comenzaron las primeras obras de captación en los ríos, los molinos de viento, con el cual se comenzaba a derivar agua para consumo humano y también para riego. A medida que la ciudad va creciendo, entonces se necesitaba hacer más obras y así fue que se fue desarrollando las obras hidráulicas. Entonces yo voy a dejar por aquí esto, pero voy a compartir entonces estos libros, estos capítulos que les estoy mostrando para tener un poco una idea, digamos, de las presas en el mundo, ¿verdad? Porque como cualquier disciplina de la ingeniería, es muy importante conocer el proceso histórico que se da con las presas, ¿verdad? Entonces sería un poco la introducción a la, a las obras hidráulicas, ¿verdad? También hay un concepto de gestión integral de recursos hídricos por el cual tenemos que optimizar el uso del agua y eso vamos a estar viendo en las próximas clases. Entonces, esto es un poco de lo que tengo por el momento de la clase, ¿verdad? No sé si Andrés me está escuchando. Sí, Hola. sí, ingeniero. Sí, te escucho. Entonces, bueno, a partir de esta introducción, lo que podés, si tenés algo de inventario de presa, algo que pueda mostrar, entonces eh, vamos a organizar un poco ahora que tenemos ya el plan de clases, vamos a organizar bien para tener todos los materiales disponibles. Les comento, alumnos, que tenemos 100% de los materiales en formato digital, así que vamos a organizar bien eso en una carpeta Drive y vamos a estar compartiendo oportunamente. Voy a dejar de compartir entonces, Andrés. Ok. Bueno, ahí ven la pantalla. Sí, profesor. Ya. Bueno, así como el ingeniero le estuvo recién comentando en general todo lo que vamos a ver un poco en obras hidráulicas, vamos a decir, una de las obras hidráulicas importantes son las obras para la generación de energía, vamos a decir, las centrales hidroeléctricas que utilizan el agua para generar energía. Entonces, estas obras pueden ser pequeñas centrales hidroeléctricas o grandes centrales hidroeléctricas como el caso de Itaipú. Nosotros en nuestro país tenemos ejemplos
grandes obras hidroeléctricas que es Itaipú y Yacyretá. Itaipú es una de las más grandes productoras de electricidad, de hidroelectricidad en el mundo. Pero también nosotros tenemos, vamos a decir, un potencial en el país para producir energía en pequeñas centrales hidroeléctricas. Entonces, un poco lo que le voy a mostrar yo es un trabajo que se hizo sobre el potencial hidroenergético del Paraguay, justamente aprovechando o utilizando pequeñas y medianas centrales hidroeléctricas. Entonces, vamos a decir, nosotros, tomando un poco lo que vimos en Hidrotecnia 1, en Hidrología 1, y pasando a lo que sería Hidrotecnia 2, lo que es obra hidráulica. Entonces, justamente acá en la definición, en estos proyectos de mini central hidroeléctrica, se conjugan las dos cosas. ¿Por qué? Porque, por un lado, nosotros tenemos que determinar la disponibilidad de agua que tenemos en las cuencas, porque el agua esa es la que va a llegar a través de los arroyos y los ríos hasta el punto donde nosotros queremos hacer nuestra obra hidráulica. Entonces, un poco para definir o para determinar el potencial hidroenergético del Paraguay, lo que hacemos nosotros es determinar el potencial hidroenergético de cada cuenca. Y en cada cuenca determinamos dónde podemos instalar central hidroeléctrica y cuánta energía puede producir esa central. La energía que puede producir esa central está en función, como lo había comentado el ingeniero, de dos parámetros, la altura y el caudal. Entonces, tenemos ambas cosas, mucha altura y mucho caudal, podemos producir mucha energía. Por ejemplo, es el caso de Itaipú. En Itaipú tenemos gran caudal, el río Paraná tiene un caudal importante, pero además tenemos una gran diferencia de altura. Entonces, esa energía potencial que tiene el agua al bajar desde allá arriba, vamos a decir, por las turbinas, produce la energía cinética de alguna manera, que es la velocidad del agua. Esa energía cinética es la que hace girar a las turbinas, y ahí adentro, dentro de los generadores, se produce la energía hidroeléctrica. Entonces, que caiga de más altura el agua toda esa masa de agua, va a producir mayor energía cinética, más esa energía potencial mayor que tenemos por estar a más altura se va a transformar en mayor energía cinética y por ende en mayor energía hidráulica. Entonces, eso es un poco el proceso de cálculo o el flujograma que se ve acá en la metodología. Primero nosotros tenemos las cuencas, en las cuencas hacemos que caiga el agua esa escurre por los ríos. Entonces vamos a decir ahí, con un modelo de lluvia caudal, definimos la cantidad de agua que van a llegar a cada punto de nuestra central, donde se puede llegar a colocar una central, con el modelo también de elevación digital o los datos físicos de la cuenca. Vamos a tener en cada punto cuál es la diferencia de altura que hay o la caída que se tiene. Entonces, con eso nosotros vamos a poder determinar qué energía se puede producir en esos puntos. Y luego, ahí ya uno puede, digamos, dentro de esto lo que se muestra en esta metodología es que uno ya puede decir, bueno, yo a mí me interesa producir o me interesan los lugares que producen una potencial o una potencia mayor a 5 megawatts. Entonces ahí uno va un poco definiendo qué tipo de energía le interesa. Y también en cada sitio pueden haber restricciones. Nosotros podemos hacer un análisis en una cuenca y tenemos en un lugar donde podemos hacer una central hidroeléctrica, se genera, en ese punto se genera un embalse, que es el que va a acumularnos el agua para poder producir la energía, también para subir la altura del agua. Pero si ahí cerca tenemos una ciudad, pues no podemos colocar ahí una central hidroeléctrica. Entonces también tenemos restricciones en algunos sitios, que pueden ser sociales, por ejemplo, que un pueblo, ambientales, que se tenga un parque nacional o un área de bosque importante, y también podría ser más en una zona donde se tengan comunidades indígenas que no se pueden inundar. Entonces, un poco también
Esas son otras de las restricciones que podemos tener cuando queremos seleccionar puntos. Entonces, ahí cuando nosotros en las cuencas vamos seleccionando algunos puntos donde se puede, con la metodología que vamos a ver más adelante, donde se puede generar energía, ya sea porque tenemos caudales y tenemos agua y tenemos altura, entonces ahí en esos lugares podemos nosotros definir que no queremos producir energía si la energía es muy pequeña, o tampoco podemos producir energía porque tenemos alguna restricción. Entonces ahí vamos seleccionando algunos puntos y después podemos refinar nuestra selección en la parte económica. Si podemos llegar a tener 80 lugares donde podemos tener centrales hidroeléctricas, pero puede ser que en algunos lugares, ya sea porque el agua es poca o la caída es menor, la energía que vamos a producir va a ser mucho más cara que en otros lugares. Entonces no compensa, no hay una optimización económica. Entonces también en este atlas lo que se hizo fue una optimización económica de aquellos lugares donde producir energía. Entonces un poco lo que se tiene en este atlas es se corre un modelo, se tienen todos los puntos donde se puede producir energía, después se vuelve a correr el modelo poniéndole ciertas restricciones en el sentido de la cantidad de energía que nos interesa producir, y también las restricciones socioambientales. Ahí disminuye un poco los lugares donde se puede producir energía, y después volvemos a hacer una corrida ya teniendo en cuenta la optimización económica. Entonces, viendo la producción de energía que se puede tener en el punto y cuánto cuesta producir esa energía. Entonces, vamos a decir, ahí también finalmente tenemos ciertos puntos donde económicamente, ambientalmente y hidráulicamente es factible producir energía. Entonces, eso es lo que vamos a ver un poco ahora, el desarrollo de todo ese proceso que se hizo acá en este proyecto en el país. Entonces, lo primero que nosotros necesitamos tener es información. Nosotros, para poder determinar cuánta energía se puede producir en una cuenca, necesitamos saber cuánta agua va a llegar a ese punto. Para definir cuánta agua va a llegar en ese punto, tenemos que saber cuál es la cantidad de agua que cae o la lluvia. Entonces es importante tener el primer insumo que tenemos, un poco volviendo a lo que es hidrotecnia 1, es definir las lluvias que se tienen en el país, que va a ser la entrada de agua a la cuenca, que es lo que va a escurrir dependiendo del uso de la cuenca y las características de las cuencas. No va a definir cuánta agua va a llegar al punto donde se puede producir energía. Entonces acá también un poco las cuencas y los puntos de medición que se tienen en el país de las estaciones hidrométricas, y todo lo que se usó, las estaciones meteorológicas y las hidrométricas, la información que se usó de base. Un poco acá también, si nosotros analizamos en todo, en todo el país, podemos obtener mapas de cuánta agua cae en todo el país, distribuida. Entonces tenemos que llueve más en el sureste del Paraguay, y las lluvias disminuyen hacia el noroeste. Y además también la evapotranspiración potencial, que como habíamos visto, pues, la capacidad que tiene el agua de retornar nuevamente a la atmósfera. Si tenemos esa cantidad de agua, toda el agua esa va a retornar a la atmósfera. El agua por transpiración potencial, un poco, si nosotros restamos el agua que se precipita a el agua que puede evapotranspirar, nosotros podemos definir dónde tenemos excesos y déficit hídrico. ¿Por qué? Porque donde la evapotranspiración potencial es mayor que la precipitación, toda el agua que precipita va a caer, va a volver, quiero decir, a la atmósfera. Y también, si no llueve esa cantidad, va a haber un déficit, en el sentido que si precipita más, lo mismo el agua esa va a ser evapotranspirada, porque potencialmente están dadas esas condiciones. Entonces, un poco en el país tenemos que la región oriental tiene exceso hídrico y la región occidental tiene déficit hídrico. Entonces, de alguna manera,
en la zona del Chaco es muy complicado que podamos tener centrales hidroeléctricas. De ahí la generación de energía puede estar dada de otra manera, que es la energía eólica o la energía solar. Tema de justamente porque la transpiración es mayor, la presencia del sol es mayor, además las horas de sol, ahí se puede producir energía solar y también hay cierta característica para la energía eólica. Cuando como es más plano, los vientos son más constantes. Entonces, de alguna manera, la región oriental tiene potencial de energía hidroeléctrica y la región occidental tiene potencial de energía eólica o energía solar. Entonces, acá ya, con este primer mapa, ya vemos que el estudio de la energía hidroeléctrica en Paraguay solamente lo podemos hacer en la región oriental, que es donde tenemos excesos de agua, es decir, tenemos disponibilidad de agua para poder producir o generar energía. Entonces, otro insumo básico es, ya primero vimos acá, tenemos agua en esa zona. Ahora tenemos que ver, para generar energía, es agua y altura. Entonces, ver si tenemos diferencias de altura en la zona. Entonces, con un modelo de elevación digital, podemos determinar la diferencia de altura o las pendientes que tienen las cuencas. Y también viendo eso, vamos a decir, de toda la región oriental, que en un principio teníamos como potencial hidroenergético, porque existía disponibilidad de agua, vemos que no en toda la región oriental hay disponibilidad de caída, no tenemos mucha diferencia de nivel. Entonces, mirando un poco eso, ya nos queda solamente las cuencas y las zonas que están con colores con potencial hidroenergético por la, la caída. Entonces ahí también otra vez se disminuye un poco el área en la que podemos producir hidroenergía en el país. Bueno, este mapa un poco muestra las cuencas, lo que están en colores son las cuencas donde tenemos datos en el país, datos de caudal. Si nosotros vamos a poder hacer un modelo para poder determinar cuánta energía podemos producir, necesitamos conocer también los caudales en los ríos. Una cosa es conocer cuánto llueve, pero no sé, nosotros con modelo podemos determinar cuánta agua llega a los ríos. Nosotros también necesitamos tener mediciones en los ríos para poder calibrar nuestro modelo, para poder mostrar que lo que nosotros estamos diciendo que ocurre de lo que cae de la precipitación, tanto porcentaje se transforma en caudal, necesitamos corroborar y eso solamente se puede hacer midiendo el agua en los ríos. Entonces, en el país tenemos unas 5 cuencas, sí, 1, 2, 3, 4, 5 cuencas donde se puede hacer eso. Entonces nosotros ahí corremos modelos hidrológicos, hidráulicos, donde determinamos esa relación entre la precipitación y la escorrentía y esos valores tratamos de llevar a las otras cuencas para poder validar los modelos que tenemos y poder determinar en las otras cuencas el caudal en en los arroyos. Entonces eso un poco se hace con lo que se conoce con la regionalización. O sea, ¿cuál es el problema que tenemos? Como tenemos muy pocas estaciones en el país, tenemos que buscar en los países limítrofes otras cuencas que sean similares a las nuestras para poder pasar, vamos a decir, esos parámetros de los modelos que calibramos a nuestra cuenca. Entonces, también que se hizo en este trabajo, se trabajó con otras cuencas, otros puntos de medición de caudal en el Brasil para poder encontrar esos parámetros de la transformación de la lluvia en caudal. Entonces, un poco esto es lo que se conoce como la regionalización de caudales. Si nosotros tenemos una cuenca que sabemos cuánta agua cae, sabemos cuánta agua pasa por un punto de interés y también conocemos las características de la cuenca, entonces ahí nosotros corremos un modelo, calibramos ese modelo y si nosotros después tenemos una cuenca que tiene las mismas características de la cuenca que calibramos, nosotros, si le hacemos caer o si conocemos lo que llueve de la calibración
conociendo que las características de las cuencas son similares, entonces esos parámetros podemos usar en esa cuenca. Tenemos la lluvia, la característica de la cuenca y corremos el modelo y vamos a obtener los caudales. Que esta cuenca no tenemos medida, pero como ya en las otras cuencas que son similares a las cuencas que estamos trabajando, si teníamos el dato y calibramos nuestro modelo, podemos usar para calcular cuánta es el agua que se tiene en cada arroyo, en cada río. Entonces, un poco también lo que se hizo en este proyecto para tener el agua a partir de la lluvia, de correr los modelos, el agua que vamos a tener en cada uno de los arroyos, que es lo que nos va a poder producir la energía. Esta acá un poco muestra algunos gráficos de la metodología para lo que se conoce como la regionalización, donde acá tenemos cada uno de estos colores representa diferentes tipos o características de cuenca. Entonces, después nosotros ya, como teniendo las áreas de nuestra cuenca, podíamos tener el caudal en cada una de esas cuencas, ya que tenían características similares al color azul o características similares al color verde, al rojo o al lila. Dependiendo de eso, nosotros usábamos cada una de estas eh, curvas o rectas en este caso. Bueno, acá un poco sería el flujograma del programita que se utilizó en la determinación de la metodología. Vamos a pasar y vamos a decir, después de todo este flujograma dentro del programita, lo que obteníamos era un punto donde se podía, o un punto, o varios puntos, un ejemplo, un punto donde se podía obtener energía, y en ese punto también el programa nos determinaba ya el tamaño del embalse que iba a tener, el área que iba a inundar y el nivel que iba a aumentar debido a la inundación. Entonces, un poco corriendo todos estos algoritmos que se ven ahí, se obtenía esto que vemos acá. Así que es el punto donde puede estar ubicada la central, donde nos da la potencia que puede producir el caudal con el que se produce, nos muestra el área que va a inundar y también un poco el volumen de agua que se tiene. Entonces, para entender un poco qué es lo que hacía el programa en sí, nosotros teníamos para producir energía, altura y caudal. Entonces, la información de altura nos da el modelo de elevación digital y la información de caudal nos da un poco eso que habíamos visto de la regionalización. Entonces, nosotros, para una cuenca, que nosotros conocíamos sus características, del gráfico que habíamos visto, podíamos sacar en función del área cuál es el caudal que íbamos a encontrar. Entonces, ¿qué hacía el programita? Empezábamos a decir, delimitaba las cuencas, delimitaba los cursos de agua y desde la naciente se ubicaba y iba bajando por la naciente. Entonces, en cada punto él calculaba el área que llegaba, vamos a decir, el área de la cuenca hasta ese punto. Con eso él podía tener la cantidad de agua que llegaba a ese punto y del modelo de elevación digital podía conocer la caída que había en ese lugar. Entonces, en cada punto él iba determinando la energía que se podía producir. Y él ahí analizaba, nosotros dentro del programa le poníamos que era importante desde tal energía. Entonces, si acá en ese punto él encontraba que se podía producir 1 y nosotros le dijimos que era a partir de 2, no le interesa que marque el punto, entonces él no marcaba y pasaba al siguiente punto. Determinaba nuevamente el caudal, la diferencia de altura y veía si podía o no colocar una central. Y así se iba, vamos a ir en cada uno de estos arroyos, bajando, 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 determinando el caudal en cada punto y la diferencia de terreno o la caída. Entonces, cuando encontraba un lugar donde podía producir una energía mayor a la que nosotros le pusimos como límite de producción, él ahí nos ubicaba un punto. Y iba bajando nuevamente hasta encontrar los otros puntos. Entonces también en cada punto lo que él hacía es, paraba en un punto, tenía el agua, tenía cierta caída
y podía ya producir energía. Pero también nosotros podemos producir mayor energía como elevando el nivel del agua, es decir, creando una presa y jun juntando el agua que llega hasta ese punto. Entonces también lo que hacía pues el programa era, tenía un punto, tenía caudal, ese punto, entonces él empezaba a construir una presa para juntar agua y empezar a subir de nivel. Pero también, ¿qué hacíamos? Ahí uno puede construir una presa infinita. Entonces, también el modelo le decía, bueno, cuando vos estás construyendo tu presa, si de un píxel al otro al que vas a pasar para subir de nivel, la pendiente es muy pequeña, entonces no vale la pena porque vamos a construir o vamos a inundar mucha área porque el terreno ya tiene poca pendiente, entonces vamos a inundar mucha área que finalmente puede ser que eso sea más caro que el área que vamos a inundar va a salir más cara que la energía que se puede producir. Entonces, lo que también acá se le hacía es que cuando vaya pasando o construyendo la presa de un píxel a otro, cuando la pendiente era muy pequeña, él paraba. Entonces ahí también, finalmente teníamos un punto donde teníamos caudal, teníamos altura natural o desnivel natural, y además teníamos un desnivel por la construcción de una presa que era también óptima técnicamente. ¿Por qué? Porque no construíamos en zona donde la pendiente era muy pequeña y donde yo podía producir un gran embalse. Entonces ahí otra vez él aumentaba nuestra energía. Después de correr los modelos y el programa en todas las cuencas, lo que nos daba era de resultado estos mapas que vemos acá. Entonces, todos los puntitos rojos son lugares donde se puede producir energía. En este caso, creo que era el valor mínimo era que se pueda producir 1 megawatt de potencia. Entonces, en todos esos lugares se puede producir energía desde 1 megawatt. Después nosotros podemos volver a correr el modelo y decirle, no, bueno, lo que están por debajo de 5 megawatts no me interesa. Entonces él vuelve a correr el modelo y solamente nos va a dar esos valores. Pero sí es importante para tener una idea en general de cuánta energía se tiene disponible o el potencial hidroenergético es poder definir todos los puntos que producen desde 1 megawatt. Entonces, por ejemplo, en algunos de esos puntos que generan 1 megawatt, si hay un pequeño asentamiento o una estancia o un colegio cerca, capaz pueda servir la energía que se puede producir en ese sitio. Pero también es importante contar desde ese valor. Entonces, un poco mirando en todas las cuencas que habíamos visto que tenían altura, que tenían disponibilidad de agua, a partir de generar 1 megawatt, cuál es la potencia o cuál es la energía que se puede producir en todo el país, tenemos que la potencia que se puede producir es de 1000 megawatts. Entonces, un poco mirando, nosotros como país, 1000 megawatts nos puede parecer poco. ¿Por qué no puede parecer poco? Porque nosotros tenemos que en Itaipú se producen 12.000 megawatts. Pero otros países, tener o darse cuenta que dentro de su país tienen 1000 megawatts de potencia, es muchísimo más para ellos. Entonces, un poco nosotros como tenemos Itaipú, que es la mayor productora de energía, ver estos números nos pueden parecer poco. Pero también, si pensamos en el futuro, que de acá a 10 años ya no vamos a tener, ya vamos a utilizar toda la energía que tenemos en Itaipú, estos 1000 megawatts pueden llegar a ser importantes porque va a ser van a ser los otros sitios donde podemos obtener energía. Entonces, esto sería el potencial de las cuencas o el potencial del Paraguay, ya en las cuencas donde se puede producir energía desde centrales de 1 megawatt. Entonces, si ahora nosotros le ponemos ciertas restricciones, entonces ya ahora no queremos todas las centrales o todos los puntos donde se pueda producir 1 megawatt, sino las que se puedan producir 5 megawatts, volvemos a correr los modelos y ahí vamos a decir, disminuye la cantidad de puntos
posibles donde se puedan tener centrales hidroeléctricas, que es lo que vemos en estos mapas. Entonces ahí ya solamente contando aquellos puntos donde la energía que se pueda producir es mayor a 5 megawatts, ya el potencial del país es de 500, tenemos la potencia potencial en lo que se refiere a potencia es de 530 megawatts. Entonces acá vamos a ir, estas son otras corridas, otras salidas del modelo donde vemos, por ejemplo, esta es la cuenca del río Carapaz, que está cerca de Salto del Guairá, donde vemos, vamos a decir, estos dos puntos que nos da el punto donde se puede, donde va a estar la central, y nos muestra también el embalse que va a producir la central. Y también es importante tener en cuenta que, por ejemplo, en este punto que acá nosotros tenemos estas dos centrales, el agua que está regularizando, ¿qué nosotros hacemos cuando tenemos un embalse? Nosotros lo que hacemos es juntar el agua cuando se tiene mucha agua en la cuenca o grandes lluvias, juntamos el agua esa para utilizar en momentos donde no tenemos lluvia. Entonces, esa vamos a decir un poco la función del embalse, es juntar el agua para los momentos cuando tenemos lluvia, para poder utilizar en los momentos que no se tiene lluvia, y también subir el nivel del agua. Entonces el agua que regularizamos en este punto, que va a producir energía aquí, también va a estar regularizada de alguna manera para producir energía en este punto. Entonces, si nosotros en estas dos cuencas queremos hacer, decimos, vamos a hacer solamente esta central de acá abajo, no va a ser la misma potencia, no va a poder producir la misma energía que se saca de este modelo, porque no construimos la de acá arriba, si no tenemos esta regularización que se ve acá arriba. Entonces también es importante en los modelos o en los análisis que se hacen definir, nosotros acá definimos que para poder producir la energía en esta cuenca tienen que estar estas dos centrales eléctricas. ¿Por qué? Porque construir esta acá le va a favorecer a esta que está acá agua abajo. ¿Por qué? Porque ya va a juntarle agua aquí que va a mandarle de manera constante. Entonces después, haciendo un análisis, primero era todas las centrales de 1 megawatt, después hicimos 5 megawatts, y después estas son las que producen por arriba de 20 megawatts. Entonces acá vemos ya que la potencia que se puede tener, o el potencial que tenemos, es de casi 400 megawatts en 22 lugares. Nosotros empezamos acá con 1745 posibles sitios que pueden producir 1047, y tenemos ahora solamente 22 sitios mayores a 20 megawatts que pueden producirnos en el orden de 400, una potencia de 400 megawatts. Bueno, entonces, acá lo que se hizo también después para hacer un análisis de la parte económica. Cuando se instala una central hidroeléctrica, lo que se hace, pues nosotros uno pone una máquina, un generador, que la idea es que el generador esté produciendo en todo momento la máxima cantidad de energía. Para que pase eso, que tenemos que tener en todo momento? Entonces tenemos que tener altura y caudal, la máxima altura y el máximo caudal en todo momento. Pero eso no ocurre siempre, sino es que vamos a tener en todo momento la máxima altura y el máximo caudal. ¿Por qué? Porque las lluvias son diferentes, hay meses que llueve poco, hay meses que llueve mucho, entonces va variando el caudal, y con eso también un poco va a ir variando la altura de la central. Entonces nosotros vamos a decir, ¿qué tenemos? Nosotros podemos poner una máquina lo grande que querramos para que produzca, cuando se tiene el máximo caudal y la máxima altura, energía. Pero esa máquina no va a estar produciendo energía, esa cantidad de energía en todo momento. Y esa máquina no va a costar mucho más cara. Vamos a decir, una máquina, un generador,
para producir mayor energía sale más caro que un generador para producir menor energía. Entonces, ¿qué nosotros tenemos que buscar? No nos conviene económicamente poner un generador muy grande porque en muy poco tiempo vamos a tener mucha agua y mucha altura, y tampoco, si nosotros bueno, vamos a ahorrar máquina pequeña para las alturas mínimas y los caudales mínimos, vamos a estar perdiendo en muchos momentos agua, no vamos a poder pasar por la máquina para generar energía porque nuestro generador no puede, no le podemos meter más agua de la que está, para la que está construida. Entonces lo que nosotros tenemos que buscar es cuál es la mejor máquina que podemos colocar en el sentido que produzca la mayor cantidad de energía en el mayor tiempo. ¿Por qué? Porque el costo de la central hidroeléctrica está asociada a esa máquina. Y la ganancia que nosotros tenemos en la central hidroeléctrica está asociada a la cantidad de energía que producimos. Entonces nosotros si ponemos una máquina que puede producir mucha energía en poco tiempo, vamos a decir, trabajando poco tiempo, óptimamente no nos conviene. Y tampoco no nos conviene poner una máquina muy barata que desperdicie agua, va a trabajar poco tiempo porque va a tener más agua que no le va a servir. Entonces nosotros para poder hacer ese análisis necesitamos tener las series históricas de caudales, es decir, ver cómo varía el agua durante un periodo largo del tiempo, que son casi 30 años. Entonces nosotros suponiendo, haciendo un análisis de qué pasó los 30 años atrás, también podemos saber un poco, conocer un poco qué va a pasar de los 30 años para adelante. Entonces nosotros con eso vamos a tener el agua que va a llegar a nuestro embalse, el agua que podemos utilizar para producir energía y también la altura que va a tener nuestro embalse. Entonces ahí también podemos correr estos modelos para poder definir qué cantidad de energía podemos producir. Esto ya hemos visto, vamos a decir, la curva de permanencia de caudales, es decir, la cantidad de agua que podemos encontrar o la probabilidad de encontrar una cierta cantidad de agua en el arroyo en el tiempo. Si nos vamos a la descarga, a la salida del arroyo Carapá, que en este caso, y queremos encontrar un caudal, qué sé yo, acá donde están 40 metros cúbicos por segundo, la posibilidad que tenemos de encontrar ese caudal es del 50%. Entonces puede ser que encontremos el 50% de las veces que nos vamos hasta ese lugar, vamos a encontrar ese valor. Si nosotros queremos encontrar un caudal de 20 metros cúbicos por segundo, es más fácil que encontremos. Entonces, tenemos una probabilidad del 80% del tiempo, o 90% del tiempo. Entonces, si nosotros queremos ¿cómo se traduce eso en la máquina? Si nosotros queremos que nuestro generador esté produciendo energía el 90% del tiempo, tenemos que tener un caudal de 20 metros cúbicos. Entonces vamos a decir, nuestra máquina va a producir menos energía por más tiempo. Pero si nosotros queremos que nuestra central produzca el 30% del tiempo, vamos a poder poner una máquina que va a producir energía con 50 metros cúbicos por segundo, pero solamente el 30% del tiempo. Entonces ahí lo que está el ver qué caudal elegir para producir. Entonces para eso un poco nos sirve esta curva de permanencia. ¿Y qué hace también qué hacen los embalses? Nosotros podemos cambiar un poco la permanencia del agua al tener los embalses, porque nosotros lo que podemos hacer es, en aquellos momentos donde llueve mucho, guardar el agua esa y colocar en los momentos donde no llueve. Entonces un poco ahí eso es lo que hace que cambie al tener un embalse, que es lo que vamos a ver también acá en otros gráficos. Entonces después de correr el modelo, por ejemplo, ya con el embalse, nosotros tenemos el caudal que llega hasta una central, y con el embalse nosotros al poder guardar el agua, los picos que tenemos acá de caudal, guardamos el agua esa, y en vez de que el nivel baje, nosotros podemos mantener
un nivel de agua constante, un caudal constante. Entonces, más tiempo podemos producir más energía. Entonces, si traducimos esta serie en lo que vimos aquí en la curva de permanencia, tenemos esto, vamos, si podemos cambiar nuestra curva de permanencia. Entonces acá, antes, cuando en el 90% del tiempo teníamos 20 metros cúbicos por segundo, con un embalse podemos tener el 90% del tiempo 35 metros cúbicos por segundo. Entonces esto es lo que hace un embalse. Vamos a decir. Un embalse hace que el agua podamos tener más tiempo, mayor cantidad de agua. Entonces acá se ve lo que produce el embalse. Vamos a decir, casi este caudal tenemos desde 30% del tiempo hasta el 90% del tiempo el mismo caudal. Acá vamos a decir, ¿qué pasa? Disminuye acá un poco el caudal pero el tiempo que permanece o que tenemos ese caudal es mayor. Entonces, en mayor tiempo podemos producir más energía, que es lo que a nosotros nos interesa porque es lo que nos va a dar nuestro retorno. Esta máquina, nosotros pongamos acá para producir con 35 metros cúbicos por segundo, el 90% más, un poco hasta casi el 95% del tiempo va a estar produciendo esa energía. Solamente acá el 25% del tiempo vamos a perder agua, en el sentido que el agua esa que se tenía vamos a tener que descargar, que es lo que vemos acá, vamos a decir. Acá en estos casos ya estaba llena nuestro embalse y vino más cantidad de agua, pero nosotros no nos servía para generar y teníamos que descargar por el aliviadero, que es también un poco lo que le estuvo comentando el ingeniero Monte de Omega, así que son las otras obras, las otras partes de la obra. Nosotros en las turbinas nosotros podemos meter una cierta cantidad de agua. El agua que sobra tenemos que descargar por otro lado, para eso están los aliviaderos. Entonces, esta acá sería lo que está por encima, esta raya horizontal acá, es el agua que nosotros vamos a estar tirando por el aliviadero, que es lo que se ve acá reflejado en esta gráfica, que acá vamos a decir, el 25% del tiempo vamos a estar tirando agua por el aliviadero. Entonces, después de esos 22 lugares que teníamos, se hizo el análisis financiero. ¿Sí? Ver qué costo tenía colocar esa central para producir con la altura y con el agua que teníamos el mayor tiempo energía. Nosotros ahí teníamos entonces el costo que nos iba a costar el generador y todas las instalaciones en sí. Y por otro lado, si colocábamos esa turbina, ese generador, con el tiempo que estaba funcionando, produciendo la energía óptima en otro momento, menor energía, ¿cuánto era la energía que íbamos a tener, o cuánto se iba a producir en un año? Ahí teníamos nuestro costo, que era la instalación de la central, y nuestra ganancia, que sería la producción de la energía. Entonces, con esa comparación, se hacía el análisis financiero para ver cuáles puntos eran importantes o cuáles tenían mayor factibilidad o dónde de alguna manera íbamos a ganar más dinero. Entonces, de alguna manera, ¿cuáles serían esas cuencas? Que tienen más altura y más caudal, que son justamente las cuencas del sureste del país. Y hay otra vez las cuencas más grandes, que son Mondaduña, y la Caragú. Por eso la Caragú, porque vamos a decir la primera central que tenemos en Paraguay está colocada en la Caragú, porque es la cuenca más grande y una cuenca que tiene mayor pendiente. Para instalar a Caragú en la década del 70 se hizo el mismo análisis en la Caragú, Mondaú, en esas tres cuencas se estudió y ellos encontraron que el mejor sitio donde instalar una central hidroeléctrica era en Acaragú. Entonces colocaron la central definiendo un reservorio en tal lugar y la producción de energía agua abajo en otro lugar donde tenían más de nivel. Poco eso también es lo que se tiene en este trabajo. Acá finalmente tenemos
que teniendo en cuenta la factibilidad o los beneficios económicos de las centrales, la potencia instalada que podemos tener en el país, nuestro potencial es de 325. Entonces, de los 1000, la potencia instalada de 1000 megawatts que teníamos para todas las centrales, llegamos a encontrar que lo que es factible económicamente es de 325 megawatts. Entonces, este es un trabajo que está disponible en la web, que se hizo en el año 2013 aproximadamente. Entonces acá con esto nosotros podemos ver los puntos donde se pueden instalar en el futuro centrales hidroeléctricas cuando nos falta energía o cuando también el costo de la energía, es decir, el costo de la energía puesta en un lugar en función de qué está en función del costo de la producción de esa energía y en el costo del traslado de esa energía hasta ese punto. Entonces, vamos a decir, no, el costo de la energía para la ANDE no es lo mismo usando ahí al lado de Itaipú que yo quiera usar en Concepción. Vamos a decir, llevar esa energía desde Itaipú hasta Concepción tiene un costo que entonces aumenta el costo ese allá en Concepción. En general, para el consumo en viviendas está distribuido el costo, pero no es lo mismo que una industria gigantesca quiera irse a instalar en Concepción que quiera instalarse en Ciudad del Este. El costo de la energía en general va a salir mucho más barato. Una electrointensiva es mejor que se instale cerca de Itaipú a que se instale lejos de Itaipú porque el costo va a ser mucho, mucho mayor. Entonces puede ser que en algún momento producir energía cerca de Concepción salga más barato que producir energía en Itaipú y llevar hasta Concepción. Entonces también esos son los otros puntos que se tiene que tener en cuenta en el tema de la producción de energía. Bueno, y eso es un poco lo que tenía para mostrarle de este trabajo que se hizo del inventario o el potencial hidroenergético del país, especialmente en pequeñas centrales hidroeléctricas. No sé si tienen alguna consulta. Yo le vamos a pasar también para los que estén interesados los informes de estos trabajos, es decir, los dos atlas que se tienen, que uno el atlas donde explica todo el trabajo que se hizo y el otro el atlas donde están todos los puntos, es decir, cuenca por cuenca, la primera corrida del modelo que es para 1 megawatt, la de 5, todo completo. Ingeniero, ¿este es un trabajo académico o fue No, encargado? es un trabajo que hizo la Itaipú. Así, no, que hizo el Parque Tecnológico de Itaipú para Itaipú. Es, pero a partir de este trabajo, por ejemplo, algunas, el, después se hicieron como para Itaipú o en ese momento, como le dije, más nosotros a partir de 1 megawatt fue el primer análisis que se hizo. Entonces ahí ya de un inicio aparecieron cuencas que no fueron analizadas, muchas cuencas, por ejemplo, acá en la zona de Piriú y demás, o Mandubirá, Piriú, no fueron analizadas. Entonces sí lo que se hizo después con esta misma metodología, tesis para determinar el potencial, por ejemplo, en la cuenca del Piriú. Una tesis que, que tiene, o sea, ahí el potencial que tenés en esa cuenca es vos tener una casa y poder producir energía para tu casa con un arroyo, porque por ahí no tenés mucha agua, pero sí en esa zona tenés saltos importantes.
Entonces, produciendo en el mismo lugar, sin ni siquiera hacer una, un embalse, vos podés llegar a producir una cierta cantidad de energía que para una casa ya puede ser interesante. Pero en el estudio este grande, que era un macro estudio, por ahí esos puntos no fueron tenidos en cuenta, pero sí se puede hacer, que se hicieron tesis para determinar en otras cuencas que acá no se estudiaron, o también utilizando otras metodologías. ¿Alguna otra consulta o...? Bueno, vamos a estar subiendo esta presentación y como les dije, el link o los informes del Atlas del potencial hidroenergético. Bueno, yo les comento que ya cargué en el Classroom ahí el material que he desarrollado, más los dos artículos, dos capítulos de introducción de obras hidráulicas, de dos textos para ver la historia de las presas y las obras hidráulicas. Y también dos materiales para el concepto de gestión integrada de recursos hídricos, que es un concepto que vamos a estar explicando un poco cómo se aplica a los diferentes tipos de obra. Hay una nota conceptual y un documento sobre que habíamos publicado en el 2006 sobre el uso del agua en Paraguay, donde está explicado también el concepto de GIR. Este no es un tema rigurosamente de obras hidráulicas, pero es el nuevo concepto de aplicación de que tenemos que trabajar de forma integrada con los recursos hídricos. Entonces podemos dejar por aquí la clase hasta el próximo lunes.